En un almuerzo del domingo, dije, estoy feliz con la boda, pero mi hija se rió. ¿Qué boda? No estás invitado. Esas fueron las palabras más crueles que un padre puede escuchar. Yo me quedé paralizado con el tenedor en la mano, mirando el almuerzo dominical que se había vuelto mi peor pesadilla. Pero lo que pasó después los dejó con la boca abierta y cambió todo para siempre. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y cuéntame de dónde eres, porque esta historia te va a impactar tanto como me impactó a mí vivirla. Me llamo Severino, tengo 73 años, y pensé que después de tantos sacrificios por mi familia, al menos merecía estar en el día más importante de mi nieta. Pero ese domingo, mi mundo se desmoronó completamente. Todo comenzó cuando llegué como siempre a la casa donde vive mi hija Julieta con su esposo Elías y mi nieta Ana Laura. Era mi ritual sagrado, cada domingo almorzaba con ellos, llevaba dulces para Ana Laura y escuchaba sus historias sobre la universidad, el trabajo, y ahora sobre los preparativos de su boda. Yo estaba más emocionado que ella misma con ese casamiento. Llegué esa mañana con una sonrisa enorme, cargando una bolsa con las empanadas que había hecho especialmente para celebrar. Había pasado toda la madrugada cocinando, recordando cómo mi difunta esposa Carmen me enseñó esa receta hace 40 años. Ana Laura siempre me decía que nadie hacía empanadas como el abuelo, y yo me derretía de orgullo cada vez que veía su carita de felicidad al probarlas. Ese domingo tenía algo especial que contarles. Había ahorrado durante 6 meses, vendiendo los pocos objetos de valor que me quedaban, para comprarme un traje nuevo. Un traje elegante de $200 que me había costado el esfuerzo de toda una vida de pensionado. Julieta, Ana Laura, grité desde la puerta como siempre hacía. Traje empanadas y tengo una sorpresa. Mi hija apareció con esa expresión que conocía muy bien, esa mueca de fastidio que ponía cada vez que yo llegaba. Pero yo estaba tan emocionado que no quise darle importancia. Elías estaba sentado en el sillón, con su laptop como siempre, ni siquiera levantó la vista para saludarme. Ese hombre jamás me había tratado con respeto, pero yo lo toleraba por amor a mi hija. Ana Laura bajó las escaleras y me dio un abrazo tibio, distante. Ya no era la niña que corría hacia mí gritando abuelito, como cuando tenía 5 años. Ahora tenía 25, estaba comprometida, y yo sentía que cada día me necesitaba menos. Pero aún así, mi corazón se llenaba de amor cada vez que la veía. Era lo único que me quedaba de mi Carmen, porque Ana Laura tenía sus mismos ojos verdes y su misma sonrisa dulce. Nos sentamos a la mesa y yo no podía contener la emoción. Las palabras salían de mi boca como fuegos artificiales. Estoy tan feliz con la boda de Ana Laura. No puedo creer que mi nieta se va a casar. Ya compré mi traje, es hermoso, gris oscuro con una corbata que me costó $30 extra. Van a ver qué elegante se ve el abuelo en las fotos. Me reí con ganas, imaginándome bailando con Ana Laura, dándole consejos de vida, siendo parte de ese día tan especial. Pero entonces pasó. Julieta levantó la cabeza del plato con una sonrisa burlona que me heló la sangre. ¿Qué boda, papá? No estás invitado. Será solo para familia cercana. Sus palabras cayeron sobre mí como martillazos. Yo sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Cómo que no estoy invitado? Soy su abuelo, soy familia cercana, balbuceé con la voz quebrada. Ana Laura no me miraba a los ojos, jugaba nerviosamente con su comida. Elías finalmente cerró la laptop y me mostró una hoja de papel doblada. Ups, se me olvidó avisarte, suegro. Aquí está la lista de invitados. Tu nombre no está ahí. Lo siento mucho. Su sonrisa era cruel, calculada. Cada palabra era como una puñalada en el pecho. Tomé el papel con las manos temblorosas. Leí cada nombre, busqué desesperadamente el mío en esa lista maldita. Estaban todos, los padres del novio, los primos lejanos de Julieta, hasta la vecina de al lado que apenas conocían. Pero mi nombre, el nombre de Severino que había dado todo por esa familia, no aparecía por ningún lado. Esto debe ser un error, susurré, sintiendo como las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. No es un error, papá, dijo Julieta con una frialdad que jamás había escuchado en su voz. Decidimos que será una ceremonia íntima. Tú no encajas en lo que queremos para ese día. No encajaba. Esas palabras se clavaron en mi alma como cuchillos. Yo, que había criado a Julieta sola después de que Carmen muriera cuando ella tenía apenas 12 años. Yo, que trabajé 18 horas al día como mecánico para pagarle la universidad privada que tanto quería. Yo, que vendí mi auto, mi reloj de oro,
hasta los anillos de mi matrimonio para que ella pudiera estudiar administración en la mejor universidad de la ciudad. Y ahora me decía que no encajaba en la boda de mi propia nieta. Los recuerdos empezaron a inundar mi mente como una avalancha dolorosa. Recordé cuando Julieta tenía fiebre alta y yo pasé 3 noches sin dormir cuidándola, llevándola al hospital, rogándole a Dios que no me la quitara como se había llevado a Carmen. Recordé cuando se graduó de la universidad y me abrazó llorando, diciéndome: «Papá, todo lo que soy te lo debo a ti. Eres el mejor padre del mundo». Recordé cuando Ana Laura nació y yo fui el primero en cargarla, prometiéndole que siempre estaría ahí para protegerla. 25 años cuidándola cada fin de semana cuando Julieta trabajaba, enseñándole a andar en bicicleta, ayudándola con las tareas del colegio, siendo su confidente y su refugio. Pero Julieta, yo crié a Ana Laura contigo. Soy parte de su vida desde que nació. ¿Cómo pueden excluirme del día más importante?, logré decir con la voz ahogada. Elías se levantó del sillón con esa actitud prepotente que siempre tenía conmigo. «Mira, Severino, seamos realistas. Tú eres un hombre mayor, de clase trabajadora. Los invitados de la boda son profesionales, gente importante. El novio de Ana Laura es abogado, su familia tiene dinero. No queremos que te sientas incómodo entre tanta gente elegante». Su voz destilaba desprecio. Además, ya bastante has hecho por Ana Laura. Ahora es momento de que construya su propia vida sin depender de su abuelo. Ana Laura finalmente habló, pero sus palabras fueron peores que el silencio. «Abuelo, tú no entiendes. Es un evento muy sofisticado. La ceremonia cuesta $20,000, el lugar es exclusivo. No es el tipo de ambiente donde tú te sentirías cómodo. Será mejor que nos veamos después, en una cena familiar más tranquila». Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras crueles frente al espejo. Esta no era mi nieta, la que me decía que yo era su héroe. Esta era una extraña que había aprendido a mirarme con la misma vergüenza que sus padres. Me levanté de la silla sintiendo que las piernas me temblaban. ¿Saben qué? Tienen razón. Soy solo un mecánico jubilado que se sacrificó toda la vida por ustedes. Soy solo el hombre que renunció a sus sueños para que Julieta pudiera cumplir los suyos. Soy solo el abuelo que gastó sus últimos ahorros en un traje que nunca va a usar. Mi voz se quebró completamente. Pero hay algo que no saben. Hay algo que descubrí hace poco y que va a cambiar todo. Estaba mintiendo, no sabía nada especial, pero el dolor me hizo decir esas palabras para herirlos como ellos me habían herido a mí. Julieta se rió con sarcasmo. «¿Ah, sí, papá? ¿Y qué es? ¿Ganaste la lotería? ¿Te hiciste millonario vendiendo empanadas?» Elías también se burló. «Déjalo que fantasee, querida. Los viejos siempre inventan historias para llamar la atención». Ana Laura no dijo nada, pero vi en sus ojos esa misma crueldad fría que había aprendido de sus padres. Mi propia nieta me miraba como si fuera un estorbo, una reliquia del pasado que ya no servía para nada. Tomé mi saco y me dirigí hacia la puerta, pero antes de irme me di vuelta por última vez. ¿Saben lo que más me duele? No es que no me inviten a la boda. Es darme cuenta de que crié a una hija sin corazón. Es descubrir que mi nieta aprendió a ser tan despiadada como ustedes. Es entender que todos estos años de amor, sacrificio y entrega no significaron nada para ustedes. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Pero no se preocupen. Ya no van a tener que soportar a este viejo mechudo e incómodo. Me voy de sus vidas para siempre. Salí de esa casa sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Caminé por la calle como un zombi, escuchando aún en mis oídos las risas crueles de Elías y las palabras despiadadas de Julieta. Los vecinos me saludaban como siempre, pero yo no podía responder. Mi corazón estaba roto en 1000 pedazos. Me subí al autobús que me llevaría de vuelta a mi pequeño apartamento, ese lugar solitario donde solo me esperaban las fotografías de Carmen y los recuerdos de una familia que ya no me quería. Durante todo el viaje no pude dejar de pensar en una cosa: el traje gris que colgaba en mi armario, esperando ser usado en la boda de mi nieta. Un traje que había comprado con tanta ilusión, con tanto amor, y que ahora se había convertido en el símbolo de mi humillación. Llegué a casa y lo miré por largos minutos, recordando la emoción que sentí cuando me lo probé en la tienda. El vendedor me había dicho: «Se ve usted muy distinguido, señor. Su nieta va a estar muy orgullosa». ¡Qué ironía tan amarga! Tomé el traje, lo metí en su bolsa original, y salí inmediatamente a devolverlo. No podía tenerlo ni un segundo más en mi casa. Llegué a la tienda con el traje en las manos,
sintiendo que cada paso me pesaba como plomo. El mismo vendedor que me había atendido con tanta amabilidad hace una semana me recibió con una sonrisa, pero su expresión cambió cuando vio mi cara desencajada y mis ojos rojos de tanto llorar. «¿Señor Severino? ¿Pasó algo con el traje? ¿No le quedó bien?», preguntó con genuina preocupación. Yo no podía hablar sin quebrarme, así que simplemente puse la bolsa sobre el mostrador y susurré: «Necesito devolverlo. Ya no voy a necesitarlo». El hombre, que debía tener mi edad, me miró con esos ojos de quien entiende el dolor sin necesidad de explicaciones. «¿La boda se canceló?», preguntó con delicadeza. «No», le respondí, «la boda sigue. Solo que yo no estoy invitado». El vendedor me devolvió los $200 sin hacer más preguntas, pero antes de que me fuera, puso su mano en mi hombro y me dijo algo que jamás voy a olvidar: «Señor, yo tengo 71 años y he visto muchas cosas en la vida. Los hijos a veces nos decepcionan, pero Dios siempre tiene un plan. Usted parece un buen hombre, y los buenos hombres siempre encuentran su recompensa». En ese momento sus palabras me sonaron como el consuelo vacío de un extraño, pero más tarde entendería que había sido una profecía. Regresé a mi apartamento con esos $200 que se habían convertido en la medida exacta de mi humillación. Mi pequeña vivienda de 2 habitaciones nunca me había parecido tan vacía y silenciosa. Las paredes estaban llenas de fotografías de Ana Laura desde bebé, sus primeros pasos, su graduación del jardín de infantes, sus cumpleaños donde yo siempre era el invitado de honor. En cada foto yo aparecía sonriendo, cargándola, abrazándola, siendo el abuelo orgulloso que creía que ella me amaba de verdad. Ahora esas imágenes me parecían mentiras, recuerdos falsos de un amor que solo existía en mi imaginación. Me senté en mi viejo sillón, el mismo donde Carmen solía tejer mientras veíamos televisión juntos, y por primera vez en años me permití llorar sin control. Lloré por mi esposa muerta, por la hija ingrata que había criado, por la nieta que me había traicionado, pero sobre todo lloré por mí mismo. Lloré por ese hombre de 73 años que se había quedado completamente solo en el mundo, que había dado todo y no había recibido nada a cambio. Me quedé dormido en ese sillón, soñando con Carmen, pidiéndole que me llevara con ella porque ya no tenía fuerzas para seguir viviendo. Al día siguiente me desperté con el cuerpo adolorido y el alma destrozada. Decidí hacer algo que no había hecho en años: subir al desván de mi edificio para buscar algunas cosas viejas que quería botar. Ya no tenía sentido guardar recuerdos de una familia que me había desechado como basura. Quería deshacerme de todo lo que me recordara a ellos, empezar de cero aunque fuera imposible a mi edad. El desván estaba lleno de polvo y cajas viejas que habían acumulado durante décadas los inquilinos anteriores. Yo tenía 3 cajas ahí, una con fotografías de mi matrimonio, otra con juguetes que había comprado para Ana Laura cuando era pequeña, y una tercera con documentos importantes. Mientras bajaba la caja de documentos para revisarla antes de botarla, se me resbaló de las manos y todos los papeles se desparramaron por el suelo polvoriento. Facturas viejas, recibos de luz, contratos de trabajo, certificados médicos, todo mezclado en un desorden total. Me arrodillé para recoger todo, maldiciendo mi torpeza, cuando algo llamó mi atención. Entre todos esos papeles había un sobre amarillento que no recordaba haber visto nunca. Tenía mi nombre escrito con una caligrafía elegante que no reconocía: para Severino González, de su tío Valentín. Mi tío Valentín había muerto hacía 15 años. Era el hermano menor de mi padre, un hombre solitario que se había ido a vivir a otra ciudad cuando yo era muy joven. Durante toda mi vida adulta habíamos mantenido contacto esporádico, intercambiando cartas de vez en cuando, pero él nunca se casó ni tuvo hijos. Cuando murió, yo ni siquiera pude ir a su funeral porque Julieta estaba embarazada de Ana Laura y necesitaba mi ayuda. Ahora, 15 años después, encontraba un sobre con mi nombre que había permanecido escondido todo este tiempo entre mis cosas viejas. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano y varios documentos oficiales que no entendía completamente. La carta decía: querido sobrino Severino, si estás leyendo esto es porque ya no estoy en este mundo. Siempre te admiré por ser un hombre trabajador y dedicado a tu familia. Sé que sacrificaste mucho por tu hija después de que Carmen murió, y eso habla muy bien de tu carácter. Por eso decidí dejarte lo único valioso que tengo, mi casa en las afueras de la ciudad y un terreno que compré hace muchos años como inversión. Ambas propiedades están a tu nombre desde hace 10 años, solo necesitas reclamarlas en la notaría. El terreno vale mucho dinero ahora, más de lo que te imaginas. Espero que esto te ayude a vivir tus últimos años con dignidad y tranquilidad. Tu tío que te quiso siempre, Valentín. No podía creer lo que estaba leyendo.
Revisé los documentos una y otra vez. Había escrituras, títulos de propiedad, mapas, todo perfectamente legal y a mi nombre. Según los papeles, yo era dueño de una casa de 3 habitaciones en un barrio residencial y de un terreno de 5.000 metros cuadrados en una zona que ahora era comercial. No entendía el valor exacto, pero los documentos mostraban avalúos recientes. La casa estaba valorada en $150.000, y el terreno, por estar ubicado junto a un centro comercial nuevo, valía más de $500.000. Me senté en el suelo del desván, rodeado de polvo y papeles viejos, sintiendo que el mundo se había puesto de cabeza. Durante 15 años había sido millonario sin saberlo. Durante 15 años había vivido como un pobre pensionado mientras tenía propiedades que valían más de $600.000. Pero lo que más me impactaba no era el dinero, sino el timing perfecto de este descubrimiento. Justo cuando mi familia me había humillado diciéndome que no encajaba entre gente importante, justo cuando me habían hecho sentir como un viejo inútil y pobre, el destino me mostraba que yo tenía más dinero que todos ellos juntos. La ironía era deliciosa y amarga al mismo tiempo. Mi hija y mi yerno, que se creían superiores por vivir en una casa financiada a 30 años, acababan de despreciar a un hombre que podría comprar 10 casas como la suya al contado. Mi nieta, que se avergonzaba de su abuelo mecánico, había rechazado al hombre que podría pagar una boda de $100.000 sin pestañear. Pero más allá del dinero, este descubrimiento me dio algo mucho más valioso: poder. El poder de tomar decisiones, el poder de no depender de nadie, el poder de demostrarles quién era realmente Severino González. Pasé toda la noche despierto, leyendo y releyendo esos documentos que habían cambiado mi vida para siempre. Al amanecer, tomé la decisión más importante de mis 73 años. No iba a decirle nada a mi familia todavía. Primero tenía que verificar que todo fuera real, que no estuviera viviendo un sueño cruel que me despertaría de vuelta a mi pobreza y mi soledad. Me vestí con mi mejor ropa, guardé todos los documentos en una carpeta vieja, y salí rumbo a la notaría que aparecía en los papeles. El notario era un hombre de mediana edad llamado Dr. Simón, que me recibió con la cortesía profesional que se le da a cualquier cliente. Pero cuando puse los documentos sobre su escritorio y le expliqué la situación, su expresión cambió completamente. Señor González, estos documentos son absolutamente legítimos. De hecho, hemos estado esperando que usted viniera durante años. Su tío Valentín pagó todos los impuestos por adelantado durante una década, precisamente para evitarle problemas cuando usted reclamara la herencia. El doctor Simón me mostró carpetas llenas de papeles que confirmaban todo lo que había leído. No solo era dueño de esas propiedades, sino que también había una cuenta bancaria a mi nombre con casi $30.000 acumulados de las rentas del terreno. Su tío era un hombre muy previsor, me explicó el notario. El terreno lo había alquilado a varias empresas durante estos años, y todo el dinero de las rentas se depositó automáticamente en esta cuenta que él abrió para usted. Aquí están todos los estados bancarios. Me quedé mudo viendo esos números en los papeles. $30.000 esperándome en el banco, $150.000 de la casa, $500.000 del terreno. Era oficialmente millonario. Pero lo que más me emocionó no fueron las cifras, sino darme cuenta de que mi tío Valentín había pensado en mí hasta en los últimos detalles. Había pagado abogados, notarios, impuestos, todo para asegurarse de que yo recibiera esta herencia sin complicaciones. Un hombre que apenas veía una vez al año me había amado más que mi propia hija. ¿Qué necesito hacer para tomar posesión de todo?, le pregunté al doctor Simón. Nada complicado, me respondió. Solo firmar algunos papeles, actualizar su identificación en el banco, y listo. Las propiedades son suyas desde hace 10 años legalmente, solo faltaba que usted viniera a reclamarlas. ¿Quiere que coordinemos una visita a las propiedades esta misma semana? Le dije que sí, que quería verlo todo lo antes posible. Necesitaba tocar con mis propias manos esta nueva realidad antes de creer completamente en ella. Salí de la notaría sintiéndome como un hombre diferente. Por primera vez en días, tenía una sonrisa genuina en el rostro. Caminé por las calles que conocía desde hacía décadas, pero ahora todo se veía distinto. Ya no era el viejo pensionado que contaba centavos para comprar el almuerzo. Era Severino González, propietario de bienes raíces por más de $500,000. Pero había algo que me quemaba por dentro, las ganas de ver las caras de Julieta, Elías y Ana Laura cuando se enteraran de la verdad. Sin embargo, decidí esperar. Quería que la boda pasara, quería que celebraran sin mí, quería que se sintieran cómodos en su mentira de que yo no encajaba entre gente importante. Después de eso, les daría la sorpresa de sus vidas.
Pero primero necesitaba un plan, una estrategia para que mi revelación fuera lo más impactante posible. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. Se trataba de demostrarles que habían juzgado y despreciado al hombre equivocado. Esa tarde fui al banco a conocer mi cuenta. La empleada, una mujer joven llamada Paloma, no podía ocultar su sorpresa cuando vio los números en su computadora. Señor González, tiene usted $32,400 disponibles. ¿Sabía que esta cuenta ha estado activa durante 10 años? Los depósitos han sido automáticos, mensuales, por las rentas de su propiedad. Yo asentí tratando de parecer tranquilo, pero por dentro estaba temblando de emoción y nerviosismo. ¿Quiere hacer alguna transacción hoy?, me preguntó Paloma. Sí, le respondí con una voz más firme de lo que me sentía. Quiero retirar $1,000 en efectivo. Necesitaba sentir ese dinero en mis manos, necesitaba la confirmación física de que todo esto era real. Cuando ella me entregó los billetes, yo los toqué uno por uno, los olí, los miré contra la luz. Era dinero real, era mi dinero, era el comienzo de mi nueva vida. Con esos $1,000 en el bolsillo, hice algo que no había hecho en años, me fui de compras. No para comprar cosas necesarias, sino por puro placer. Entré a una tienda de ropa cara, de esas donde antes ni me atrevía a mirar los precios. Quiero el traje más elegante que tengan, le dije al vendedor. ¿Para qué ocasión?, me preguntó. Para demostrarle a algunas personas quién soy realmente, le respondí con una sonrisa que él no entendió pero que a mí me llenó de satisfacción. Me probé un traje negro de $500, con una camisa blanca de algodón egipcio de $80 y una corbata de seda italiana de $100. Cuando me vi en el espejo, no reconocí al hombre que me miraba de vuelta. Ya no era el mecánico humillado que había salido llorando de casa de su hija. Era un señor distinguido, elegante, con la postura erguida de quien sabe que vale mucho. Me lo llevo puesto, le dije al vendedor, quien sonrió complacido por la venta. Pero mi transformación no terminaría ahí. Fui a una peluquería elegante donde pagué $50 por un corte de pelo profesional. Después, a una óptica donde cambié mis lentes viejos y rayados por unos modernos de $200. También compré zapatos de cuero italiano de $300 y un reloj elegante de $500. Cuando terminé mi día de compras, había gastado $1,400, pero había ganado algo invaluable, respeto propio. Esa noche me miré en el espejo de mi apartamento y vi a un hombre completamente renovado. El cambio no era solo físico, era mental, emocional, espiritual. Por primera vez en meses me sentía poderoso, valioso, digno de respeto. Pero sabía que la verdadera prueba vendría cuando tuviera que enfrentar a mi familia. Decidí que era momento de dar el primer paso de mi plan de venganza. Tomé mi teléfono nuevo, que también había comprado ese día, y marqué el número de Julieta. La llamada sonó 3 veces antes de que ella contestara con su voz siempre fastidiada. «¿Papá? ¿Por qué me llamas? Ya te dijimos que no estás invitado a la boda, no hay nada más que hablar». Su tono despreciativo me dolió, pero esta vez yo tenía algo que me daba fuerza. «Julieta, no te llamo para suplicar», le dije con una voz que ella no había escuchado nunca, una voz llena de autoridad y seguridad. «Te llamo para decirte que has cometido el error más grande de tu vida. Pero no te preocupes, muy pronto te vas a enterar de quién es realmente tu padre». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Julieta no esperaba escuchar esa voz segura y misteriosa viniendo de su padre. «¿De qué estás hablando, papá? ¿Te volviste loco?», me preguntó, pero yo podía detectar una pequeña nota de curiosidad en su desprecio habitual. «No estoy loco, Julieta. Al contrario, nunca he estado más cuerdo en mi vida. Pero no te voy a explicar nada por teléfono. Ya verás con tus propios ojos quién es Severino González». Y colgué. Por primera vez en mi vida, yo había terminado una conversación con mi hija. Siempre era ella quien me colgaba, quien me despreciaba, quien tenía la última palabra. Pero esos días habían terminado para siempre. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Era Julieta devolviendo la llamada, probablemente furiosa por mi atrevimiento. Pero yo no contesté. La dejé que se desesperara, que se preguntara qué me había pasado, que sintiera por primera vez en su vida que su padre no estaba a su disposición incondicional. El teléfono sonó 5 veces más durante la noche. Tampoco contesté ninguna. Esto era parte de mi estrategia: crear misterio, sembrar dudas, hacer que se preguntaran qué secreto guardaba el viejo inútil al que habían despreciado. Al día siguiente, el doctor Simón me llamó para coordinar la visita a mis propiedades. «Señor González, ¿puede venir esta tarde a las 3?
Vamos primero a ver la casa y después al terreno. Yo acepté inmediatamente. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que ahora me pertenecía, necesitaba caminar por esas propiedades como su verdadero dueño. Llegué puntual a la cita, vestido con mi traje nuevo, sintiéndome como un empresario importante que va a inspeccionar sus inversiones. La casa me dejó sin aliento. Era una construcción de 2 pisos, con jardín al frente y al fondo, cochera para 2 autos, 3 habitaciones grandes, 2 baños completos, cocina moderna y una sala espaciosa con chimenea. Todo estaba perfectamente mantenido porque mi tío había pagado por adelantado un servicio de cuidado y limpieza que funcionaba hasta el día de hoy. Como usted puede ver, la propiedad está en excelentes condiciones, me explicó el doctor Simón mientras recorríamos cada habitación. Su tío fue muy meticuloso con todos los detalles. Incluso dejó la casa amueblada por si usted quería mudarse inmediatamente. Los muebles eran elegantes pero cómodos, sofás de cuero genuino, una mesa de comedor de madera maciza para 8 personas, camas con colchones de primera calidad, electrodomésticos modernos en la cocina. Era una casa de gente acomodada, el tipo de lugar donde mi familia habría estado orgullosa de vivir. La ironía me golpeó como un puño en el estómago. Yo tenía una casa mejor que la de Julieta y Elías, pero ellos me habían tratado como si fuera un indigente que no merecía estar en ambientes elegantes. Después fuimos a ver el terreno, y ahí mi asombro fue aún mayor. 5.000 metros cuadrados en la zona comercial más próspera de la ciudad, justo al lado de un centro comercial que había sido construido recientemente. Este terreno vale una fortuna, me explicó el doctor Simón. Varias empresas han preguntado si está en venta. La última oferta que recibimos fue de $600,000, pero el precio sigue subiendo porque la zona se está desarrollando muy rápido. $600,000. Esa cifra se repetía en mi mente como un mantra de poder y venganza. ¿Y si yo quisiera vender?, le pregunté. Sería muy fácil, me respondió. Tengo por lo menos 3 compradores interesados que pagarían al contado. Usted podría tener el dinero en su cuenta en menos de un mes si esa es su decisión. No, todavía no quería vender. Primero tenía otros planes. Primero tenía que enseñarles una lección a las personas que me habían despreciado. Primero tenía que demostrarles que habían subestimado al hombre equivocado. Esa noche llamé a un detective privado. Sí, había decidido contratar un investigador para que me ayudara con una tarea muy específica. Quiero que investiguen a mi yerno Elías Morales, le dije a la mujer que atendió el teléfono. Necesito saber todo sobre sus finanzas, sus deudas, su trabajo, sus inversiones. Todo lo que puedan encontrar. ¿Por qué hice esto? Porque tenía la sospecha de que un hombre tan despreciativo y arrogante como Elías tenía que estar escondiendo algo. Los hombres que humillan a otros por su situación económica suelen ser los que más problemas financieros tienen. La investigación tomó una semana, pero valió la pena cada centavo de los $500 que pagué. El informe que recibí era una bomba de información devastadora. Elías tenía deudas por más de $100,000 distribuidas en 5 tarjetas de crédito diferentes. Su negocio de consultoría estaba prácticamente en quiebra. Había pedido préstamos usando como garantía la casa donde vivían, y ya tenía 3 meses de retraso en los pagos. Además, el banco le había enviado una notificación de embargo que él había escondido de Julieta. En pocas palabras, mi yerno millonario era en realidad un estafador endeudado que estaba a punto de perder todo. Pero la información más jugosa era otra. Elías había pedido un préstamo de $50,000 específicamente para pagar la boda de Ana Laura. Un préstamo que debía empezar a pagar justo después de la ceremonia. Resulta que toda esa boda elegante de $20,000 que habían mencionado era en realidad una farsa financiada con dinero prestado. El hombre que me había dicho que yo no encajaba entre gente adinerada estaba organizando una boda con dinero que no tenía, mientras escondía de su esposa que estaban al borde de la bancarrota. Con esta información en mis manos, mi plan de venganza tomó una forma más clara y poderosa. No solo iba a demostrarles que yo tenía más dinero que ellos, sino que iba a exponerlos como los mentirosos y estafadores que eran. Pero todavía no era el momento. Tenía que esperar hasta después de la boda. Quería que gastaran hasta el último centavo en esa ceremonia falsa, que se endeudaran aún más, que se sintieran exitosos y superiores por última vez. Después vendría mi turno. Mientras tanto, decidí hacer una inversión estratégica. Contacté a un abogado especialista en derecho de familia y le conté toda mi situación. Doctor Gael, le dije, necesito que me ayude a proteger mis bienes y a preparar algunas acciones legales contra mi familia. El abogado era un hombre joven pero con mucha experiencia,
y cuando le expliqué mi caso y le mostré toda la documentación de mis propiedades, sus ojos se iluminaron. Señor González, usted tiene un caso muy interesante. Y sí, definitivamente puedo ayudarlo a proteger sus intereses. El doctor Gael me explicó varias opciones legales que yo tenía. Podía demandar a Julieta por abandono de persona mayor, podía exigir compensación económica por todos los gastos que había hecho en su educación y crianza de Ana Laura, podía incluso querellarse por daño moral y psicológico. Pero mi recomendación, me dijo, es que primero intente una reconciliación. Si ellos rechazan sus intentos de diálogo y continúan tratándolo mal, entonces procedemos con todas las acciones legales. Así usted queda como el padre que intentó hacer las paces, y ellos quedan como los hijos desagradecidos. Era el consejo perfecto. Yo intentaría una última reconciliación justo después de la boda, cuando ellos estuvieran relajados y confiados. Les revelaría mi verdadera situación económica y les daría una oportunidad de disculparse y cambiar su actitud. Si aceptaban, maravilloso, podríamos reconstruir nuestra relación sobre bases nuevas de respeto mutuo. Pero si me rechazaban nuevamente, si insistían en despreciarme incluso sabiendo que yo era millonario, entonces procedería con la artillería pesada legal y económica. El día de la boda llegó finalmente. Era un sábado soleado de primavera, perfecto para una ceremonia al aire libre. Yo sabía que la celebración sería en el jardín de un hotel elegante del centro de la ciudad, el mismo lugar que Ana Laura había mencionado con tanto orgullo. Decidí pasar por ahí, no para espiar, sino para ver desde lejos a la familia que me había rechazado celebrando sin mí. Quería alimentar mi determinación, recordar por qué estaba haciendo todo esto. Me estacioné a una cuadra de distancia y caminé hasta donde podía ver el jardín del hotel. Ahí estaban todos, Ana Laura radiante en su vestido blanco de $3,000, Julieta elegantísima con un traje rosado que probablemente había costado más de $1,000, Elías con su smoking alquilado jugando el papel del suegro próspero. Los invitados eran exactamente como habían descrito, profesionales bien vestidos, gente que aparentaba dinero y estatus. La boda se veía hermosa, costosa, perfecta, exactamente lo que ellos querían, una celebración sin el abuelo pobre que los avergonzaba. Me quedé observando desde lejos durante una hora, viendo cómo mi nieta sonreía para las fotografías, cómo Julieta actuaba como la madre perfecta, cómo Elías brindaba con champán caro pagado con dinero prestado. En un momento determinado, vi cuando Ana Laura miró hacia la entrada del jardín, como si estuviera buscando a alguien. Por un segundo pensé que tal vez me estaba buscando a mí, que tal vez había cambiado de opinión y quería que su abuela estuviera ahí. Pero inmediatamente vi como Julieta le susurraba algo al oído y Ana Laura volvía a sonreír, olvidándose por completo de cualquier ausencia que pudiera haber notado. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Saqué mi teléfono nuevo y marqué el número del hotel. Buenas tardes, habla Severino González. Quisiera enviar un regalo especial a la boda que se está celebrando en su jardín. La boda de Ana Laura Morales. La recepcionista me confirmó que si había una boda con ese nombre. ¿Qué tipo de regalo desea enviar, señor?, me preguntó. Flores. Las más elegantes que tengan. Con una tarjeta que diga, para Ana Laura, con todo mi amor. Tu abuelo Severino, que te estará esperando cuando quieras conocer la verdad. ¿Cuánto presupuesto tiene para las flores, señor González?, me preguntó la recepcionista. $500, le respondí sin dudar. ¿$500? Señor, con esa cantidad podemos enviar un arreglo realmente espectacular. Rosas importadas, orquídeas, liliums, todo de la mejor calidad. Perfecto, le dije. Y quiero que las entreguen exactamente a las 6 de la tarde, cuando estén sirviendo la cena. Tenía que cronometrar todo perfectamente para lograr el máximo impacto emocional. Regresé a mi apartamento para esperar. Sabía que a las 6:30 mi teléfono empezaría a sonar. Sabía que Julieta, Elías o Ana Laura me llamarían confundidos por ese regalo costoso que había llegado de la nada. Sabía que se preguntarían de dónde había sacado $500 un pensionado que supuestamente no tenía dinero ni siquiera para un traje. Y sabía que esa confusión sería el primer paso de mi venganza perfectamente planificada. Efectivamente, a las 6:45 mi teléfono sonó. Era Ana Laura. Su voz sonaba diferente, más suave, casi avergonzada. Abuelo, recibí tus flores. Son las más hermosas de toda la boda. No entiendo. Mamá me dijo que tú estabas molesto y que por eso era mejor que no vinieras. Pero estas flores deben haber costado una fortuna. ¿De verdad las enviaste tú?
Por primera vez en meses, mi nieta me hablaba con cariño, con respeto, con curiosidad genuina. Sí, Ana Laura, yo las envié, le respondí con una voz calmada pero cargada de significado. ¿Te gustaron? Me encantan, abuelo. Pero no entiendo nada. Mamá dice que tú no tenías dinero ni para comprarte ropa para la boda, pero estas flores son las más caras de toda la celebración. El florista me dijo que costaron $500. ¿Cómo es posible? Mi corazón se aceleró. Era el momento perfecto para sembrar la primera semilla de duda en su mente. Ana Laura, hay muchas cosas que tu madre no sabe sobre mí. Hay muchas verdades que se van a revelar muy pronto. Pero ahora no es el momento. Hoy es tu día especial y no quiero arruinarlo con conversaciones complicadas. Hice una pausa dramática. Solo quiero que sepas que tu abuelo te ama más que nadie en este mundo, y que cuando estés lista para escuchar la verdad completa, yo voy a estar aquí esperándote. Mi voz se quebró ligeramente al final, pero era una emoción genuina mezclada con estrategia calculada. Abuelo, yo también te amo. Y siento mucho que no estés aquí conmigo hoy. La verdad es que pregunté por ti varias veces, pero mamá me dijo que era mejor así, que tú preferías no venir para no sentirte incómodo. Ana Laura estaba empezando a dudar de la versión oficial de los hechos. ¿Mamá te dijo eso? ¿Te dijo que yo preferí no ir? Sí, me dijo que habían hablado contigo y que tú mismo habías decidido no venir porque te ibas a sentir fuera de lugar entre tanta gente elegante. La mentira de Julieta estaba siendo expuesta sin que yo tuviera que acusar directamente a nadie. Ana Laura, escúchame bien porque esto es importante. Yo jamás dije que prefería no ir a tu boda. Al contrario, estaba tan emocionado que me gasté todos mis ahorros en un traje nuevo. Pero tu madre y tu padrastro me dijeron muy claramente que yo no estaba invitado, que no encajaba en el tipo de celebración que ustedes querían. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que Ana Laura estaba procesando información que no coincidía con lo que le habían contado. No puede ser, abuelo. Tiene que haber un malentendido. Mamá jamás haría algo así. Elías jamás te diría que no encajas. Su voz sonaba confundida, dolida. Ana Laura, yo tengo muy buena memoria para mi edad. Recuerdo exactamente las palabras que me dijeron ese domingo en el almuerzo. Pero no quiero arruinar tu día de boda discutiendo sobre esto. Lo importante es que sepas que tu abuelo te ama y que muy pronto vas a entender todo lo que ha pasado. Era el momento perfecto para terminar la llamada y dejar que ella se fuera a dormir esa noche con 1.000.000 de preguntas en la cabeza. Después de colgar, me senté en mi sillón a esperar la segunda llamada que sabía que vendría. No me equivoqué. A los 15 minutos, mi teléfono volvió a sonar. Era Julieta, y su voz estaba llena de ira. Papá, ¿qué mierda estás haciendo? ¿Por qué le enviaste flores tan caras a Ana Laura? ¿De dónde sacaste $500? ¿Estás endeudándote solo para hacerte el importante? Su lenguaje vulgar me confirmó que había logrado desestabilizarla completamente. Julieta, no me hables en ese tono. Ya no soy el viejo que acepta tus groserías sin decir nada, le respondí con una firmeza que ella jamás había escuchado en mi voz. ¿Y por qué le mentiste a Ana Laura? ¿Por qué le dijiste que yo había decidido no ir a la boda? ¿Por qué inventaste que yo prefería no ir para no sentirme incómodo? Sabía que la estaba acorralando, que no tendría una respuesta coherente para esas preguntas. No le mentí. Solo quise protegerla de una situación incómoda. Si le hubiera dicho la verdad, se habría sentido mal por ti y habría arruinado su día de boda. Julieta se estaba enredando en sus propias mentiras. ¿Protegerla? ¿O protegerte a ti misma de quedar como la hija cruel que humilló a su padre anciano? Mi pregunta la dejó sin palabras durante varios segundos. Papá, no sé qué te está pasando últimamente. Primero tus llamadas misteriosas diciendo que cometíamos errores, después flores carísimas que no sabes de dónde sacaste. ¿Estás bien de la cabeza? ¿No será que la edad te está afectando? Era la típica estrategia de Julieta. Cuando no podía ganar una discusión, atacaba mi edad y mi lucidez mental. Pero esta vez yo tenía munición para responderle. Mi cabeza está perfectamente bien, Julieta. También que he tomado decisiones muy importantes últimamente. Decisiones que van a cambiar nuestras vidas a todos. Pero no te voy a explicar nada por teléfono. Si quieres saber la verdad, si quieres entender de dónde vienen esos $500 y por qué tu padre ya no es el mismo hombre débil de antes, vas a tener que venir a mi apartamento. Mañana a las 3 de la tarde. Y trae a Elías.
Es hora de que tengamos una conversación seria los tres. ¿Una conversación sobre qué, papá? Ya te dijimos todo lo que teníamos que decir. No estás invitado a eventos importantes porque no encajas. Punto. No hay nada más que discutir. Su crueldad seguía siendo la misma, pero ahora yo tenía el poder para darle una lección que jamás olvidaría. Está bien, Julieta. Si esa es tu posición final, si insistes en tratarme como basura, entonces mañana vas a conocer las consecuencias de haber despreciado al hombre equivocado. Mañana vas a entender qué significa subestimar a Severino González. ¿Me estás amenazando, papá? Un pensionado de 73 años me está amenazando a mí. Se rió Julieta con esa risa despectiva que tanto daño me había hecho durante años. No es una amenaza, Julieta. Es una promesa. Mañana a las 3 en punto van a tocar la puerta de mi apartamento, o van a lamentarlo el resto de sus vidas. Y colgué. Por segunda vez en mi vida, yo terminé una conversación con mi hija. Pero esta vez sabía que sería la última vez que ella se burlaría de mí. Esa noche no pude dormir. No por nervios o miedo, sino por la emoción de saber que al día siguiente mi vida cambiaría para siempre. Me levanté temprano y dediqué toda la mañana a preparar el escenario perfecto para la revelación más importante de mi vida. Primero, imprimí todos los documentos de mis propiedades, los estados de cuenta del banco, el informe del detective sobre las deudas de Elías, y los organicé en carpetas separadas sobre la mesa del comedor. Después llamé al doctor Gael, mi abogado. Doctor, necesito que venga a mi apartamento hoy a las 2:30 de la tarde. Va a presenciar una reunión muy importante con mi familia. El abogado aceptó inmediatamente. Tener un profesional presente le daría más seriedad y peso legal a todo lo que iba a decir. También llamé al doctor Simón, el notario, y le pedí que me acompañara como testigo. Señor González, será un honor estar presente en su reunión familiar, me dijo. A las 2:30 exactas llegaron ambos profesionales. Les expliqué brevemente lo que iba a pasar y les pedí que permanecieran en silencio hasta que yo les diera la palabra. Caballeros, van a presenciar cómo un hombre recupera su dignidad después de haber sido humillado por su propia familia. Van a ver cómo la verdad siempre termina saliendo a la luz. Ambos asintieron con seriedad, entendiendo la importancia del momento. A las 3:05 tocaron la puerta. Era Julieta sola. ¿Dónde está Elías?, le pregunté desde adentro sin abrir. Él no pudo venir. Tenía cosas importantes que hacer, me respondió con su tono habitual de desprecio. Entonces no abro la puerta. Les dije que vinieran los dos o no vendría ninguno. Papá, no seas infantil. Elías está ocupado con cosas de adultos, de negocios que tú no entenderías. Sus palabras confirmaron que seguía considerándome un viejo inútil incapaz de entender el mundo de la gente exitosa. Elías, sé que estás ahí afuera. O entras ahora mismo o pierdes la oportunidad de tu vida, grité desde mi apartamento. Había una posibilidad de que él estuviera esperando en el auto, dejando que Julieta manejara la situación sola. Efectivamente, después de 2 minutos de silencio, escuché pasos en el pasillo. Era la voz de Elías. Está bien, suegro, aquí estamos los dos. Abre la puerta y terminemos con esta payasada de una vez. Cuando abrí la puerta, sus caras cambiaron inmediatamente. Me vieron vestido con mi traje nuevo, mis zapatos de cuero, mi reloj elegante, completamente transformado físicamente. «Papá, ¿qué es todo esto?», balbuceó Julieta al ver mi nueva apariencia. «¿De dónde sacaste esa ropa tan cara?». Elías también estaba sorprendido, pero trató de disimularlo. ¿Te endeudaste comprando ropa cara solo para impresionarnos? Eso es patético hasta para ti. Pasen y siéntense, les dije con una voz calmada pero autoritaria. Cuando entraron a mi apartamento, se encontraron con el doctor Gael y el doctor Simón sentados en el sofá, vestidos formalmente, con portafolios llenos de documentos. ¿Quiénes son estos señores, papá? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Julieta con una voz que ya no sonaba tan segura como antes. Ellos son testigos profesionales de la conversación que vamos a tener. También están aquí para explicarles algunos documentos legales que van a revisar hoy. Elías inmediatamente se puso en modo defensivo. ¿Documentos legales? ¿Nos estás amenazando con demandarnos? Un pensionado que no tiene ni para pagar un abogado nos va a demandar. Su arrogancia seguía intacta, pero yo podía ver un destello de nerviosismo en sus ojos. Siéntense los dos, repetí, señalando las sillas que había colocado frente a la mesa donde tenía organizados todos mis documentos.
Van a necesitar estar sentados para lo que van a escuchar. Miren, papá, comenzó Julieta con su tono condescendiente habitual, no sé qué tipo de teatro estás montando, pero nosotros no tenemos tiempo para juegos de viejos. Si nos llamaste para disculparte por tu comportamiento extraño de las últimas semanas, acepto tus disculpas. Si nos llamaste para suplicar que te perdonemos y te invitemos a futuros eventos familiares, vamos a considerarlo. Pero si nos trajiste aquí para hacer un drama innecesario, nos vamos ahora mismo. Era el momento perfecto. Tomé la primera carpeta de documentos y la puse frente a ellos en la mesa. No los llamé para disculparme. Los llamé para que ustedes me pidieran perdón a mí. Los llamé para que conocieran la verdad sobre quién es Severino González. Abrí la carpeta y saqué las escrituras de la casa. ¿Ven estos documentos? Son títulos de propiedad. Esta casa vale $150,000 y es mía. Completamente mía, pagada, sin deudas. Julieta tomó los papeles con las manos temblorosas. ¿Qué es esto? ¿De qué casa estás hablando? De la casa donde voy a vivir a partir de la próxima semana. Una casa de 3 habitaciones, 2 pisos, jardín al frente y al fondo, en uno de los mejores barrios de la ciudad. Sus ojos recorrían los documentos tratando de encontrar algún error, alguna falsificación. Esto no puede ser real. Tú no tienes dinero para comprar una casa así. Tienes razón, yo no la compré. La heredé de mi tío Valentín hace 10 años, pero recién me enteré la semana pasada. Saqué la segunda carpeta. ¿Ven esto? Es un terreno de 5,000 metros cuadrados en la zona comercial. Vale $600,000. También es mío. También completamente pagado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julieta y Elías miraban los documentos como si fueran alienígenas, como si no pudieran procesar la información que estaban viendo. Elías finalmente habló, pero su voz ya no tenía la misma seguridad arrogante de antes. ¿Estás diciendo que tú tienes propiedades por más de $700,000? Exactamente. Y eso no es todo. Saqué la tercera carpeta con los estados de cuenta del banco. Esta es mi cuenta bancaria. $32,400 disponibles inmediatamente. Dinero que se acumuló durante 10 años de las rentas del terreno. Julieta se puso pálida. Papá, si esto es verdad, si realmente tienes tanto dinero, ¿por qué nunca nos dijiste nada? Era la primera vez en años que mi hija me hablaba sin desprecio en la voz. ¿Para qué les iba a decir? Para que me quisieran por mi dinero en lugar de amarme por ser su padre. Mi respuesta los dejó sin argumentos porque sabían que era absolutamente cierta. Pero hay más cosas que ustedes necesitan saber, continué, tomando la cuarta carpeta. Elías, esta carpeta contiene información muy interesante sobre ti. Su cara cambió de color inmediatamente. ¿Qué tipo de información? Información sobre tus deudas. Sobre tus tarjetas de crédito maximeadas. Sobre el préstamo que pediste para pagar la boda de Ana Laura. Sobre la notificación de embargo que el banco te envió y que escondiste de mi hija. Elías se levantó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Eso es información privada. No tienes derecho a investigarme. Tengo todo el derecho del mundo de proteger a mi hija de un estafador que la está engañando. Julieta, ¿sabías que tu esposo debe más de $100,000? ¿Sabías que puede perder la casa en cualquier momento? ¿Sabías que la boda de tu hija fue pagada con dinero prestado que él no puede devolver? Julieta miró a Elías con ojos de horror. ¿Es verdad lo que está diciendo? Elías trató de defenderse. Son problemas temporales de flujo de caja. Todos los empresarios pasamos por situaciones difíciles. No es nada que no pueda resolver. Pero su voz sonaba desesperada, como la de un hombre atrapado en sus propias mentiras. Empresarios, me reí con amargura. Elías, tu negocio está en quiebra hace 6 meses. No eres un empresario, eres un mentiroso endeudado que vive de las apariencias. La sala se llenó de un silencio tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Julieta miraba alternadamente a Elías y a mí, tratando de procesar toda la información que acababa de recibir. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y apariencias, se estaba desmoronando ante sus ojos. Elías, por su parte, había perdido completamente su actitud arrogante. Sabía que había sido descubierto y que ya no podía seguir fingiendo ser el empresario exitoso que nunca fue. Julieta, continué con voz firme pero no cruel, durante años ustedes me trataron como basura porque pensaban que yo era pobre y ustedes eran ricos.
Me dijeron que no encajaba entre gente importante, que me daba vergüenza estar en ambientes elegantes. Pero resulta que yo tengo más dinero que todos ustedes juntos, mientras que su matrimonio está construido sobre deudas y mentiras. Mi hija tenía lágrimas en los ojos, pero no sabía si eran de vergüenza, dolor o arrepentimiento. Papá, nosotros no sabíamos, comenzó a decir Julieta con la voz quebrada. ¿No sabían qué? ¿No sabían que me estaban humillando sin razón? ¿No sabían que me estaban juzgando por mi apariencia mientras vivían una mentira? Me levanté y comencé a caminar alrededor de la mesa, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de la situación. ¿O no sabían que Elías los tenía al borde de la ruina financiera mientras jugaba a ser millonario? Elías finalmente explotó. Está bien. Sí, tengo problemas financieros. Pero eso no te da derecho a humillarme de esta manera. Soy el esposo de tu hija y merezco respeto. Su grito desesperado solo confirmó todo lo que yo había descubierto. ¿Respeto? Le respondí con una calma helada. ¿Como el respeto que tú me mostraste cuando me dijiste que era un viejo que no sabía de negocios? ¿Como el respeto que me dieron cuando me excluyeron de la boda de mi nieta? ¡Basta!, gritó Julieta poniéndose de pie. ¡Basta los dos! Papá, entiendo que estés molesto, y tienes razón de estarlo. Pero esto no puede seguir así. Somos familia, tenemos que arreglar esto como adultos. Por primera vez en años, mi hija estaba reconociendo que había actuado mal. Pero yo sabía que no era suficiente. Necesitaba que entendieran completamente las consecuencias de sus acciones. Como adultos, repetí con ironía. Los adultos no excluyen a sus padres de eventos importantes. Los adultos no mienten sobre las finanzas familiares. Los adultos no humillan a sus ancianos para hacerse sentir superiores. Tomé la última carpeta de documentos, la más importante de todas. Pero tienen razón en una cosa. Vamos a resolver esto como adultos. Por eso contraté al Dr. Gael. El abogado se levantó y habló por primera vez. Señores, mi cliente me ha pedido que prepare varios documentos legales. El primero es una demanda por abandono de persona mayor y daño psicológico. El segundo es una demanda por compensación económica por todos los gastos que el señor González realizó en la educación y crianza de ustedes. El tercero es una querella por difamación y daño moral. Las palabras del abogado cayeron como bombas en la sala. Julieta se puso completamente pálida. ¿Nos vas a demandar? A tu propia familia. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que me dijeron que no encajaba en sus vidas. Le respondí con una frialdad que yo mismo no sabía que podía sentir. Pero soy un hombre justo. Les voy a dar una última oportunidad de redimirse. Una sola oportunidad de demostrar que pueden cambiar y reconocer sus errores. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Elías con voz desesperada. Ya no era el hombre arrogante que me había humillado en el almuerzo dominical. Era un estafador descubierto que sabía que su mundo de mentiras se había acabado. Primero, quiero que Elías le confiese a Ana Laura todas las mentiras que le ha dicho. Quiero que le explique que está endeudado, que puede perder la casa, que la boda fue pagada con dinero prestado. Quiero honestidad total en esta familia. Segundo, continué, quiero que me pidan perdón. No un perdón de compromiso, sino un perdón genuino por haberme tratado como basura durante años. Quiero que reconozcan que me juzgaron mal, que me subestimaron, que me hicieron daño sin razón. Julieta comenzó a llorar abiertamente. Papá, te pido perdón. Te pido perdón de todo corazón. No sabíamos, no entendíamos. Sus lágrimas parecían sinceras, pero yo necesitaba más. Y tercero, agregué, quiero que Ana Laura venga aquí personalmente a escuchar toda la verdad. Quiero que sepa que su abuelo nunca rechazó ir a su boda, que ustedes me mintieron y la mintieron a ella. Quiero que entienda quién es realmente su abuelo y quiénes son realmente ustedes. Esta era la parte más importante de mi plan. Ana Laura era la única persona en esta familia que aún podía ser salvada, que aún tenía la oportunidad de elegir el amor genuino sobre las apariencias falsas. Elías trató de negociar. Severino, seamos razonables. Si hago todo lo que me pides, si le confieso todo a Ana Laura, mi matrimonio se puede acabar. Julieta puede dejarme cuando se entere de todas las mentiras. ¿Y por qué debería importarme eso?, le respondí sin pestañear. Tú no tuviste problema en destruir mi relación con mi familia cuando me humillaste. Ahora es tu turno de enfrentar las consecuencias de tus mentiras. Pero hay una cuarta condición, agregué, viendo que ambos estaban dispuestos a aceptar mis términos. Si cumplen con todo lo que les pedí,
si Ana Laura decide perdonarlos y reconstruir una relación honesta conmigo, entonces yo también voy a hacer algo por ustedes. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿Qué harías?, preguntó Julieta con voz temblorosa. Les voy a prestar el dinero para salvar su casa y pagar las deudas de Elías, anuncié, viendo cómo sus caras cambiaban de desesperación a incredulidad. $50,000 en efectivo, sin intereses, para que puedan empezar de nuevo. Pero con una condición absolutamente innegociable: Elías tiene que conseguir un trabajo real, dejar de vivir de mentiras y fantasías, y demostrar que puede ser un hombre honesto y trabajador. El doctor Simón, que había permanecido en silencio durante toda la reunión, finalmente habló. Señor González, como notario debo informarles que este tipo de acuerdos familiares requieren documentación legal adecuada. Si ustedes aceptan estos términos, podemos redactar un contrato que proteja los intereses de todas las partes. Su intervención le dio aún más seriedad y peso oficial a toda la situación. Julieta y Elías se miraron durante largos segundos, comunicándose con los ojos. Sabían que no tenían alternativa. Habían sido descubiertos, humillados y expuestos, pero yo les estaba ofreciendo una salida honrosa si estaban dispuestos a cambiar realmente. ¿Cuánto tiempo tenemos para cumplir con tus condiciones?, preguntó Julieta. 1 semana, respondí inmediatamente. En exactamente 7 días quiero tener aquí a Ana Laura para que escuche toda la verdad. Si ella decide perdonarlos y reconstruir nuestra familia sobre bases honestas, perfecto. Si no, procederemos con todas las demandas legales. ¿Y si Ana Laura no nos perdona?, preguntó Elías con voz casi inaudible. Entonces van a perder a su hija, van a perder su casa, y van a enfrentar todas las consecuencias legales de sus mentiras y su crueldad. Pero esa decisión depende completamente de ustedes. Depende de si son capaces de ser honestos por primera vez en años. La semana que siguió fue la más tensa de mi vida. Cada día esperaba una llamada, una visita, alguna señal de que Julieta y Elías estaban cumpliendo con mis condiciones. Pero los días pasaban en silencio. Yo aprovechaba el tiempo para mudarme oficialmente a mi nueva casa, para conocer cada rincón de la propiedad que mi tío Valentín me había dejado con tanto amor. Era una casa hermosa, llena de luz, con un jardín donde por las mañanas desayunaba sintiendo por primera vez en años que tenía un futuro por delante. El 5.º día recibí una llamada inesperada. Era Ana Laura, y su voz sonaba completamente diferente a como la había escuchado en la boda. Estaba llorando. Abuelo, necesito verte. Elías me contó todo. Mamá me contó todo. No puedo creer lo que te hicimos. No puedo creer las mentiras en las que he vivido toda mi vida. Mi corazón se aceleró. Por fin estaba pasando lo que tanto había esperado. Ven a mi casa nueva, Ana Laura. Te voy a enviar la dirección. Tenemos mucho de qué hablar. Cuando Ana Laura llegó a mi nueva casa, no podía ocultar su asombro. Abuelo, ¿esta mansión es tuya? Sí, mi amor. Esta es la casa del abuelo pobre que no encajaba entre gente elegante, le respondí con una sonrisa triste. Entramos a la sala y ella se sentó frente a mí, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuéntame todo lo que te dijeron, le pedí con gentileza. Elías me confesó que debe más de $100,000. Me mostró todas las notificaciones del banco, todas las cartas de cobranza que había escondido. Mi boda, abuelo, mi boda perfecta fue pagada con dinero prestado que él no puede devolver. Todo este año hemos estado viviendo una mentira. Sus palabras salían entre sollozos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es lo que mamá me contó sobre la boda. Ana Laura tomó aire profundamente antes de continuar. Mamá me confesó que tú nunca dijiste que preferías no venir. Me confesó que ellos decidieron no invitarte porque se avergonzaban de ti, porque pensaban que ibas a quedar mal entre los invitados elegantes. Abuelo, yo pregunté por ti el día de la boda. Les pregunté dónde estabas, y ellos me mintieron diciéndome que habías decidido no venir. Sus lágrimas caían como cascadas. ¿Sabes lo que más me duele?, continuó mi nieta. Darme cuenta de que durante todos estos años, el único hombre honesto y trabajador en mi familia eras tú. Mientras Elías fingía ser exitoso viviendo de deudas, mientras mamá aparentaba ser una señora de sociedad casada con un empresario, tú trabajabas honradamente, me cuidabas, me amabas de verdad. Y nosotros te pagamos con humillación y desprecio. Me acerqué a ella y la abracé como no la había abrazado en años. Ana Laura, lo importante no es el pasado. Lo importante es que ahora conoces la verdad y puedes decidir qué tipo de familia queremos ser de aquí en adelante.
Ella se separó de mí y me miró con determinación. Abuelo, yo quiero una familia honesta. Quiero que seamos una familia real, basada en amor verdadero, no en mentiras y apariencias. ¿Y tus padres? ¿Están dispuestos a cambiar realmente?, le pregunté. Mamá está destrozada. Se da cuenta de que criaron una familia falsa, de que te hicimos daño sin razón. Elías está desesperado, pero creo que finalmente entendió que tiene que cambiar o va a perder todo. Ana Laura me tomó de las manos. Abuelo, ellos quieren venir mañana a pedirte perdón personalmente. Pero primero querían que yo viniera a asegurarme de que tú estuvieras dispuesto a escucharlos. Por supuesto que los voy a escuchar, le respondí. Pero esta vez las cosas van a ser diferentes. Esta vez yo pongo las reglas. Esta vez se acabaron las mentiras, las humillaciones y el desprecio. O construimos una familia basada en respeto mutuo, o cada quien sigue su camino por separado. Ana Laura asintió con fuerza. Es exactamente lo que esperaba escuchar de ti. El abuelo fuerte que siempre fuiste pero que nosotros no supimos valorar. Al día siguiente, a las 3 de la tarde exactas, tocaron la puerta de mi nueva casa. Eran Julieta y Elías, pero se veían completamente diferentes. Julieta tenía los ojos hinchados de llorar, vestía ropa sencilla en lugar de sus trajes elegantes habituales. Elías había perdido esa actitud arrogante que siempre tenía conmigo, se veía como un hombre derrotado pero sinceramente arrepentido. Papá, comenzó Julieta antes de entrar, venimos a pedirte perdón. No el perdón formal que te ofrecimos la semana pasada, sino un perdón real, desde el corazón. Venimos a reconocer que fuimos crueles, injustos, y que te tratamos mal sin ninguna razón válida. Sus palabras sonaban diferentes, genuinas, cargadas de dolor real. Elías también habló, y por primera vez en años me miró directamente los ojos. Severino, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté. Pero quiero que sepas que me avergüenzo profundamente de mi comportamiento. Te desprecié para sentirme superior, te humillé para ocultar mis propias inseguridades y fracasos. Fui un cobarde que necesitaba hacer sentir mal a un hombre bueno para sentirse mejor consigo mismo. Los invité a pasar a mi casa nueva. Sus caras de asombro al ver la elegancia y el tamaño de la propiedad me confirmaron que finalmente entendían quién era realmente Severino González. Nos sentamos en la sala, en los mismos muebles elegantes que mi tío había elegido para mí, y por primera vez en años tuvimos una conversación real como familia. ¿Están dispuestos a cumplir con todas las condiciones que les puse?, les pregunté directamente. Sí, respondieron al unísono. Elías ya consiguió un trabajo como vendedor en una empresa de seguros. No es glamoroso, pero es honesto y le va a permitir pagar las deudas poco a poco, me explicó Julieta. Y yo voy a regresar a trabajar también. Vamos a vivir con nuestros ingresos reales, sin mentiras, sin apariencias falsas. ¿Y están seguros de que pueden vivir sin las mentiras? Sin fingir ser lo que no son, insistí, porque sabía que cambiar hábitos de toda una vida no era fácil. Papá, me respondió Julieta, esta semana he llorado más que en toda mi vida. Pero también he sentido un alivio enorme. Estoy cansada de vivir fingiendo. Quiero una vida real, honesta, aunque sea más modesta de lo que habíamos aparentado. Como había prometido, cumplí mi parte del acuerdo. Les presté los $50,000 para salvar su casa y pagar las deudas más urgentes de Elías. Pero no se los di en efectivo, los deposité directamente en las cuentas de los acreedores para asegurarme de que el dinero fuera usado exactamente para lo que había sido destinado. También hice que firmaran un contrato donde se comprometían a pagarme de vuelta en 5 años, no por el dinero, sino para que valoraran el sacrificio que estaba haciendo por ellos. Pero lo más importante vino después. Ana Laura se mudó conmigo a la casa nueva. No porque sus padres la hubieran echado, sino porque quería reconstruir su relación conmigo y aprender de primera mano lo que significaba vivir con honestidad y dignidad. Abuelo, me dijo una noche mientras cenábamos en el jardín, quiero que me enseñes a ser como tú. Quiero aprender a valorar el trabajo honesto, el amor genuino, la simplicidad real. 6 meses después, nuestra familia se había transformado completamente. Elías había demostrado que podía ser un hombre trabajador y honesto cuando se lo proponía. Había pagado ya $10,000 de los 50,000 que le presté, siempre puntual, siempre agradecido. Julieta había encontrado trabajo como secretaria en una oficina y había descubierto la satisfacción de ganarse la vida con su propio esfuerzo. Pero yo también había cambiado. Con Ana Laura viviendo conmigo, la casa se había llenado de vida, risas y amor verdadero.
Decidí usar parte de mi dinero para algo que le daría significado a toda esta experiencia. Convertí una parte del terreno en un centro comunitario para personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Centro de Dignidad Severino González, lo llamamos. Un año después, en el aniversario de la boda de Ana Laura, organizamos una nueva celebración. Pero esta vez fue diferente. Fue una reunión íntima en el jardín de mi casa, donde invitamos solo a personas que realmente nos amaban. La diferencia con la boda original era evidente: menos lujo, menos apariencias, pero 1000 veces más amor genuino y felicidad real. Mientras veía a mi familia reunida, honesta, reconstruida sobre bases reales, recordé las palabras del vendedor de la primera tienda: los buenos hombres siempre encuentran su recompensa. Tenía razón. Mi recompensa no había sido solo el dinero o las propiedades. Mi recompensa había sido recuperar mi dignidad, enseñarles a mi familia el valor del respeto, y construir relaciones basadas en amor verdadero en lugar de mentiras convenientes. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, quiero preguntarte: ¿has vivido alguna vez una injusticia similar? ¿Has tenido que luchar para que tu familia te valorara? ¿Has descubierto que eras más fuerte de lo que creías? Cuéntame en los comentarios, porque historias como esta nos recuerdan que nunca es tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo y exigir el respeto que merecemos. 5 años han pasado desde aquel almuerzo dominical que cambió mi vida para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas sentado en el jardín de mi casa, rodeado de las risas de los niños que Ana Laura y su nuevo esposo trajeron al mundo, me resulta difícil creer que alguna vez fui ese hombre humillado que devolvió un traje con lágrimas en los ojos. El Severino González de hoy es un hombre completamente diferente, respetado, próspero, pero sobre todo, genuinamente amado. Ana Laura se casó por segunda vez hace 3 años, pero esta vez todo fue diferente. Su primer matrimonio, aquel que me excluyó tan cruelmente, duró apenas 8 meses después de mi revelación. Cuando la verdad salió a la luz y Ana Laura conoció el tipo de hombre que realmente había elegido como esposo, decidió divorciarse. Abuelo, me dijo en ese momento, no quiero construir mi vida sobre las mismas mentiras que destruyeron la nuestra. Su segundo esposo es un hombre sencillo, un maestro de escuela llamado Valentín, como mi tío. No tiene millones, no maneja autos lujosos, no viste trajes de marca. Pero tiene algo que el primer esposo jamás tuvo: honestidad, bondad genuina, y un respeto profundo por los valores familiares. Cuando me pidió la mano de Ana Laura, no lo hizo en un restaurante caro ni con un anillo de $10,000. Vino a mi casa, se sentó conmigo en este mismo jardín, y me habló con el corazón. Señor Severino, me dijo, yo no tengo mucho dinero para ofrecerle a Ana Laura. Soy maestro, gano un salario modesto, vivo en un apartamento pequeño. Pero le prometo que la voy a amar todos los días de mi vida, que voy a respetar a su familia, y que nunca voy a anteponer las apariencias al amor verdadero. Esas palabras me llegaron directo al alma. Era exactamente el tipo de hombre que yo había esperado toda la vida que Ana Laura encontrara. La segunda boda fue todo lo contrario de la primera. Se celebró aquí en mi jardín, con 30 invitados que realmente nos amaban. Ana Laura usó el vestido de novia de su abuela Carmen, que había guardado durante décadas esperando este momento. Yo la llevé al altar, como siempre había soñado hacer, y pronuncié unas palabras que jamás olvidaré: hoy entrego a mi nieta no a un extraño, sino a un hijo que he ganado. Valentín, cuídala como yo la he cuidado, y serás siempre bienvenido en esta familia. Julieta también cambió radicalmente en estos 5 años. Trabajando como secretaria, alejada del mundo de apariencias en el que había vivido, descubrió quién era realmente. Papá, me confesó hace 2 años, estos han sido los años más felices de mi vida adulta. Por primera vez no tengo que fingir ser nadie más que Julieta. Por primera vez puedo mirarme al espejo sin avergonzarme de quién soy. Su transformación fue tan profunda que decidió estudiar psicología por las noches para ayudar a otras familias que atraviesan crisis similares a la nuestra. Elías cumplió su palabra completamente. No solo pagó los $50,000 que le presté, sino que lo hizo un año antes del plazo acordado. Su trabajo en la empresa de seguros prosperó tanto que ahora es gerente regional. Pero más importante que su éxito profesional fue su transformación personal. Severino, me dijo cuando me entregó el último pago, gracias por no abandonarme cuando merecía ser abandonado. Gracias por enseñarme que un hombre se mide por su honestidad, no por su cuenta bancaria. El Centro de Dignidad Severino González se convirtió en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Lo que comenzó como un refugio para ancianos abandonados por sus familias ahora es una fundación que opera en 3 ciudades.
Ayudamos a más de 200 personas mayores cada mes, no solo con apoyo económico, sino con algo mucho más valioso, dignidad y respeto. Ana Laura maneja la administración, Julieta coordina el apoyo psicológico, y hasta Elías aporta con la gestión financiera. Pero lo que más me llena de orgullo son mis bisnietos. Ana Laura y Valentín me dieron 2, Carmen, de 3 años, y Severino, de 1 año. Estos niños están creciendo en un ambiente completamente diferente al que conoció su madre. Están aprendiendo que la riqueza real no está en el dinero sino en los valores, que la elegancia verdadera viene del respeto hacia otros, y que la familia se construye con amor genuino, no con apariencias falsas. Mi situación económica también siguió mejorando. El terreno que heredé de mi tío Valentín se revalorizó tanto que ahora vale más de $800,000. Pero decidí no venderlo. En su lugar, lo convertí en un parque público con el nombre de mi esposa, Parque Carmen González. Es un lugar donde las familias vienen a reconciliarse, donde los abuelos juegan con sus nietos, donde el amor verdadero se celebra todos los días. A mis 78 años, puedo decir con orgullo que viví 2 vidas completamente diferentes. La primera fue la vida de un hombre que se sacrificó por amor pero no fue valorado. La segunda es la vida de un hombre que aprendió a valorarse a sí mismo y a exigir el respeto que merecía. La diferencia no estuvo en el dinero que heredé, sino en la dignidad que reclamé. Hay noches como esta, cuando toda la familia se reúne en mi jardín para cenar, donde me siento en mi silla y observo a las 3 generaciones que me rodean. Veo a Julieta ayudando a Carmen con sus tareas de jardín de infantes. Veo a Elías enseñándole a Severino a caminar. Veo a Ana Laura y Valentín planificando el futuro con esperanza y honestidad. Y me doy cuenta de que la mayor venganza que pude haber tomado fue esta: convertir una familia rota en una familia real. Si me preguntan qué aprendí de toda esta experiencia, les diría que nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida. Que el respeto no se mendiga, se gana y se exige. Que el amor verdadero trasciende el dinero y las apariencias. Y que a veces, los momentos más dolorosos de nuestra vida son en realidad oportunidades disfrazadas para convertirnos en las personas que siempre debimos ser. Esta es mi historia. La historia de Severino González, el mecánico que se convirtió en millonario, pero más importante, el abuelo que recuperó a su familia. Y si tú estás pasando por algo similar, si sientes que tu familia no te valora, recuerda mis palabras: tienes más poder del que crees. Solo necesitas encontrar el valor para usarlo.